este fin de semana tuvo lugar un incidente muy fuerte, precisamente ahí en Medio Oriente, y pues fue la caída de el ahora expresidente al-Assad en Siria, Bashar al-Assad. Y mire, ahí sale una foto con Putin. Hay un análisis muy interesante que hace el corresponsal de la jornada en Moscú, Juan Pablo Duch, que ahorita la vamos a compartir. Pero aquí hay varias vertientes que se tienen que analizar y que por supuesto, bueno, pues vale la pena para la reflexión. Se ha dicho cómo es que eh, pues se consiguió deponer a Bashar al-Assad eh, con una serie de situaciones muy cuestionables, como tal vez no un enfrentamiento per se con el ejército que supuestamente se habrá retirado antes, ¿no? Imagínese usted, con rebeldes que habían sido señalados antes por Occidente, es decir, por Estados Unidos y sus países aliados, de ser integrantes de la terrible organización, la sanguinaria organización terrorista ISIS, ¿no? Su principal líder, el principal líder de los rebeldes, señalado de ser, eh, este es Bashar al-Assad, ¿no? Pero el principal líder de los rebeldes fue señalado de ser durante mucho tiempo uno de los principales líderes de ISIS y de ser considerado un terrorista. Y ahora, bueno, está siendo ensalzado por Occidente, por Estados Unidos y sus aliados como casi un héroe, ¿no? Y eso por un lado. Por el otro lado, Bashar al-Assad, por supuesto que no es una perita en dulce. Durante mucho tiempo lo hemos platicado, él y su familia son, haga de cuenta, los Madrazo, ¿no? O sea, en México son como la familia Madrazo, son como los Peña Nieto, son como los Salinas de Gortari. Este tipo se mantuvo en el poder en medio de la corrupción, ¿no? No, un asco de expresidente. Efectivamente había una guerra civil de hace mucho tiempo. Y esto, bueno, pues según plantea el corresponsal de la jornada, eh, es un duro golpe precisamente para el gobierno de Rusia, que era aliado de Bashar al-Assad ahí en Siria, y por supuesto para el presidente Vladimir Putin. Reporta Juan Pablo Duch, corresponsal de la jornada en Moscú. El repentino cambio de gobierno en Siria, en este momento en manos de grupos insurgentes, y la caída de Bashar al-Assad, que se mantenía en el poder en parte no menor por la ayuda militar de Rusia, tomó por sorpresa al Kremlin, que este domingo, a través de su cancillería, informó que el derrocado gobernante decidió ceder el poder y abandonar el país. Horas después, la agencia oficial de noticias TASS dio a conocer que el defenestrado al-Assad y su familia se encuentran ya en Moscú en calidad de exiliados políticos por motivos humanitarios, con lo cual se puso fin a los rumores difundidos por la agencia británica Reuters de que habría muerto a consecuencia de un accidente aéreo o el derribo de su avión. Con profunda preocupación, estamos siguiendo los dramáticos sucesos en Siria como resultado de las negociaciones de Bashar al-Assad y una serie de participantes en el conflicto armado de Siria. Este tomó la decisión de renunciar al cargo de presidente y de salir del país, dando instrucciones de llevar a cabo una transición pacífica del poder, indica en su parte medular el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Aunque Rusia no participó en estas negociaciones, reconoce el texto, está en contacto con todos los grupos de la oposición siria y los insta a evitar el uso de la violencia a la hora de solucionar los problemas y del control del país por vías políticas. Moscú ofreció el respaldo al diálogo político inclusivo que se basa en la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad en 2015 y que sienta las bases para un alto el fuego y una solución política en Siria y, en ese sentido, pidió respetar la opinión de todos los grupos étnicos y confesionales de la sociedad siria. Es que, insisto, ¿no? El caso tiene muchas aristas. Se tiene que revisar, evidentemente, pues estas otras denominaciones del Islam que muchas veces son perseguidas por los grupos mayoritarios dependiendo del país. Insisto, eso es un tema que se tiene que analizar a profundidad debido a lo complejo que es. Dice, para Rusia, al fin de la dinastía de la familia al-Assad, con el padre Hafez, el hijo Bashar,
que gobernó Siria el medio siglo reciente no solo es un duro golpe para la imagen del presidente Vladimir Putin, en el sentido de que ahora dejó caer un aliado suyo, aunque le salvó la vida al darle asilo político después de que en septiembre de 2015, en un contexto similar, evitó la debacle de su gobierno al intervenir militarmente en el conflicto interno de Siria. También, y sobre todo, la caída de un régimen sirio afín a Moscú siembra serias dudas sobre el futuro de las instalaciones militares de Rusia y mantiene en esa zona estratégica del Mediterráneo el aeródromo de Memín y la base naval de Tartus, sin hablar de los relativamente pequeños grupos de soldados que protegían yacimientos petroleros y otros bienes estratégicos del gobierno sirio en muchos sitios de su territorio. La mayoría de los buques de guerra que había en Tartus abandonaron el base el pasado 3 de diciembre, supuestamente para participar en las maniobras en el Mediterráneo, según dijo hace poco el canciller Sergei Lavrov, y de acuerdo con las imágenes de satélite de este domingo, en el aeródromo de la región de Latakia, todavía se podían ver aviones rusos. Bueno, pues ahí están, ¿no? La situación es muy delicada. Y mire, y usted me va a preguntar, pues qué chingados me importa si yo soy acá de este lado del mundo y etcétera. Bueno, todo esto tiene que ver, evidentemente, con el conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente y en el que está metido hasta las manos Estados Unidos y Rusia, ¿no? O sea, dos grandes potencias que, pues efectivamente, ¿no? Están muy, muy enfrentadas en estos momentos, no solo en ese escenario, el escenario del Medio Oriente, sino también pues ahí en Europa con la guerra en Ucrania. Por lo cual, señoras y señores, bueno, esto por supuesto se tiene que tomar en consideración, además de la cercanía que existe con el conflicto en el genocidio que comete el Estado político de Israel ahí en la Franja de Gaza. Pero bueno, ahí estamos muy pendientes de estos incidentes y pues seguiremos revisándolo. Le pido al equipo que nos